Mis amigos, gracias por seguir en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y está usted aquí en Tertulias de Fe, un programa más que se hace del corazón para usted. Estamos transmitiendo como siempre aquí en casa, en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos, un día muy especial porque tengo una persona que yo lo quería conocer, que ya tenía tiempo viéndolos en YouTube y escuchándolo ahí con su música. Es un cantautor católico que usted va a conocer el día de hoy, que imagino ya lo conoce, pero quisiera que también conociera quién es. Pues ahora los presento en un mundo pues donde muchos buscan esperanza. Hay voces que nos recuerdan que todo es posible cuando se confía en Dios. Hoy nos acompaña un corazón que canta, un alma que ora, un testimonio vivo del amor divino. Su música nos invita a abrir el alma y decirle al Señor con fe: déjame entrar, te necesito, Dios, dame más de ti. A través de sus canciones hemos aprendido que se mueve la gloria, que podemos ir al cielo con alas de fe y que no hay nadie que ame, nadie como tú, Señor. En cada melodía declara esperanza, en cada acorde proclama: declaro victoria, porque cuando se camina con Cristo, todas las cosas van bien. Su voz ha tocado corazones con temas como Pedazo de Pan, recordándonos la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nos ha hecho brillar con su fe. Mi invitado ha pedido al cielo que llueva sobre mí y nos ha mostrado que todo comenzó con un solo acto de amor. Fue su amor por ti. Y en el altar donde el cielo toca la tierra, reconoce el misterio y canta el milagro de las manos del sacerdote. Con nosotros, un mensajero de esperanza, un adorador incansable, un artista que hace de cada canción una oración. Recibamos con alegría a Darwin Leckler. Darwin, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Buenos días, Julio. Me encantó tu introducción. Más que todo, me la voy a fusilar. Pues cuando gustes, ahí lo puedes encontrar. Sí, qué alegría estar aquí en tu programa. De verdad que soy bendecido de poderlos acompañar y de darle al mundo un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la música y compartirla contigo y la audiencia de WTN. Qué bien, pues la verdad bendecido que estés aquí en esta sala donde han pasado también otros cantautores católicos como tú. Y pues como decía al principio, ya muchos te conocen, quizá alguno otro por ahí que no te conoce, que ahorita te está viendo en cámara. Pues nos gustaría que nos dijeras quién es Darwin Leckler, cómo nace tu fe, quién te inculca la fe, que es lo que le pregunto a todos mis invitados. Cuéntanos de ti. Bueno, soy casado antes que nada, ¿verdad? Soy casado. Tengo ya 27 años de vida matrimonial. Soy mexicano. Mi vida comienza en Piedras Negras, Coahuila, México. Y soy de familia católica. Mi mamá siempre católica, practicante. Vengo de raíces católicas y bueno, pues a lo largo de la vida, como todos, he tenido altas, bajas, y llega un momento en una etapa de la vida donde Dios se muestra siempre y es el momento perfecto en que Dios se te presenta y comienza una nueva historia en la vida de todos, en la vida mía también. Pues de ahí vengo, de Piedras Negras, Coahuila, México. Soy cantautor católico y pues orgullosamente mexicano, ¿no? Sí. ¿Y de quién te acuerdas tú que veas tú como tu fe? Que digas, yo me acuerdo de mi abuelita, de mi mamá, de mi papá. ¿Qué te trae a la mente cuando recuerdas de niño sobre la fe? Bueno, a mí me recuerdo, bueno, yo recuerdo, más bien dicho, recuerdo a mi madre. Ella pertenecía en su momento a las comunidades de la Renovación Carismática. Y yo recuerdo que ellos se reunían en las casas para orar, para alabar al Señor, para rezar el rosario. Y lo compartía y lo he compartido en otras ocasiones. Me tocó verla rezar el rosario y escuchar mi nombre dentro de sus oraciones. Y para mí esa parte fue una parte que marcó mi vida, porque a pesar de que yo estaba pequeño, de edad, al escuchar yo eso, yo decía, pues, ¿qué tanto están haciendo ahí? Sí. Se reunía un grupo de mujeres y hombres también, matrimonios, a orar en casa. Y cuando tocaba en casa de mis papás, pues me tocaba guardar silencio y medio encerrarme un poquito porque no debía interrumpir la oración. Y yo recuerdo a mi madre rezar el rosario. Y creo que por ahí viene esa semilla que ella sembró y dio fruto. El fruto tardó años, pero
Por eso ese canto maravilloso que dice una madre no se cansa de esperar. Claro. Yo recuerdo que ella oraba tanto por mí como por mis hermanos. Oraba para que Dios siempre nos acompañara y nos protegiera, como toda mamá ora por sus hijos. Sí. Y creo que el poder de la oración de una madre tiene una fuerza tremenda ante la presencia de Dios. Y en cuanto a tu esposa, tu familia, ¿cómo llegas a conocer a tu esposa? Bueno, esa es una historia, Julio, tremenda que la platicamos en nuestras participaciones, conferencias, eventos. Yo conocí a mi esposa desde el kinder. Ah, mira. Parece un cuento de Sí. una película, ¿verdad? Sí. Pero yo la conocí desde el kinder, allá por los 5 años, por ahí más o menos. Ya le había echado el ojo. Ajá. Y pues bueno, coincidimos en el kinder. Jamás pensé en ese momento que iba a ser pues la compañía idónea, ¿verdad? Sí. En mi vida. Pero la conocí, pasa el tiempo, volvimos a coincidir en la secundaria. Y es allá por la secundaria que ya formalizamos nuestra relación, nos hacemos novios. Desde muy jovencitos, sí, entonces. realmente toda la vida. Ajá. Cuando me preguntan, ¿hace cuánto se conocen? Le digo, pues hace como 44 años, 45 años. Se queda la gente, ¿qué? Wow. ¿Cómo que 45 qué años? bonito. Ajá. Sí, es una historia larga. Hemos tenido muchas historias desde el noviazgo hasta nuestra vida matrimonial. Pero son tantos años que hemos convivido y todavía no termino de conocerla, Julio. Me imagino, sí. Y ella es coordinadora de la Renovación Carismática. Sí, en Piedras Negras, Coahuila. Ella coordina la renovación carismática de mujeres, porque ella está dividido por parejas, matrimonios y de mujeres. Ella coordina el área de mujeres. Es una sola renovación, solamente que ella tiene la rama de mujeres. Y ella es feliz haciendo lo que hace, de verdad, ella ama lo que hace y lo puedo ver. Y la gente que la conoce, que nos conoce, pues sabe cómo entrega su vida al servicio. Lo veo constantemente, diariamente, Julio, lo veo. Sí, claro, claro. ¿Y su nombre de ella cuál es? Ella es Lucy Leckler, de casada ya, y Lucy Díaz, de soltera. Ah, ¿no? pues le mandamos un abrazo a Lucy que nos está viendo, a toda tu familia, tus 3 hijos, me dices. Sí, son 3 hijos ya, Julio. Qué bien. Darwin tiene 25 años, Raúl 24 y una princesa hermosa, Lucía, de 22 años. Wow. Ellos ya pues terminaron universidad, uno de ellos continúa sus estudios en la medicina y bueno, pues aquí su papá que les ama y les quiere y ora por ellos y son los que me han sacado canas ¿verdad que de todos lados. Pero bueno, feliz de la vida, Julio. Claro, claro. No, pues gracias por tus comentarios en cuestión a tu familia, a tu fe, que eso es lo que podemos pues conocer un poquito más a la persona en cuanto a su fe, que la verdad pues durante los años que ya tienes dentro de este apostolado que Dios te ha llamado para estos cantos que tú haces, pues yo me imagino que te has encontrado con muchas bendiciones, claro que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y quisiera entrar de lleno con eso, Darwin. ¿Cómo nace tu interés a la música? ¿Cómo nace lo que es esa chispita de decir, quiero entrarle de lleno a la oración y de la oración que nazca una canción, una alabanza para el Señor? ¿Cómo nace todo esto? Pues yo creo que desde pequeñito, sí recuerdo desde pequeño que me gustaba la música, y no solamente la música, sino los instrumentos, en este caso la batería, que es un instrumento muy ruidoso, ¿verdad? Sí. Pero tenía mucho interés por la música, la batería. Pasan los años, después toco en un grupo musical de pop rock, de Piedras Negras, que sobresalió en su tiempo. Por cosas de la vida, Dios decide que ese grupo se separa, un grupo secular se separa y cada uno continúa su camino. Ya casado, tengo mi encuentro con Jesús junto con mi esposa en un retiro de matrimonios. Y ahí es donde Dios se presenta en mi vida en un retiro, precisamente de la renovación carismática, un retiro de iniciación de parejas. Y ahí es donde comienza realmente el interés por la música dentro de la iglesia. Okay. Porque anteriormente pues era músico, pero yo no me veía en la batería tocando en la iglesia, evangelizando. Sí, claro. No creo que me aceptaran en alguna parroquia. Pero nace el deseo de la música a raíz de ese encuentro con Jesús en ese retiro. Fue una experiencia que tocó y marcó mi vida, que jamás había experimentado eso. Y eso es parte del testimonio. Quizá pudiera decir, pues,
me costaba creer en las cosas de Dios en el tiempo pasado. Me costaba creer, para mí era mejor no meterme con Dios, para que Dios no se metiera conmigo, muy ajeno a las cosas de Dios. Pero el día ese de mi encuentro con el Señor, algo pasó, algo tocó mi vida, mi alma, mi corazón, y en un momento muy especial en aquel retiro hubo una imposición de manos, una hora santa e imposición de manos. Y aquel hombre incrédulo que se resistía y que decía, ese es un show, eso no me puede pasar a mí nadie me va a tumbar. Dios, que tiene un poder sobrenatural, pues entra en mi vida, toca mi alma, mi corazón, y en aquel momento yo caigo en descanso. Okay. Y los que han tenido esta experiencia del Espíritu Santo, este encuentro, pues van a entender lo que yo les quiero explicar. En ese momento donde yo me resistía, donde yo decía, eso no es posible, una hermana de la comunidad me dice, abra sus brazos, cierre sus ojos, que el Señor le está llamando, y nos estaban acomodando para la imposición de las manos. Y yo dije, bueno, pues a ver, si es cierto que existes, Dios, dame una señal. Y yo cierro mis ojos y abro mis brazos. Y fue tan fuerte la experiencia que los que lo han experimentado van a entender. Yo sentí un fuego, al mismo tiempo fue como un frío, algo sobrenatural que sobrepasaba el entendimiento humano mío, la razón, y yo caigo en descanso y comienzo a llorar. Y no me da pena decirlo cuando digo a llorar, porque fue mi encuentro, fue un encuentro de gozo y al mismo tiempo sanador. Y yo comienzo a llorar, fue una experiencia única, jamás he vuelto a caer en descanso de esa manera tan especial. Fue única y eso marcó mi vida. Y ayer platicábamos, Julio, no sé si recuerdas que te decía, de todo lo que se me predicó ese fin de semana en el retiro, no me acordaba de nada. Okay, sí. Pero algo marcó mi vida y fue la presencia de Dios, la presencia de Jesús en el altar y la música. Okay. Recuerdo exactamente el canto que se estaba cantando en el momento en que yo estaba llorando en el piso. Ahora sí decimos tirado a los pies del maestro, y mi vida se transformó. Fue el inicio de una transformación. Y ahí viene, de ahí viene todo el interés de mí en la música dentro de la iglesia. De ahí nace entonces de ahí nace. todo esto. Y fíjate, prácticamente lo que estás diciendo, lo he comentado en algunos otros programas, yo me identifico con lo mismo. Yo en las primeras misas que iba, que ahora sí ponía atención en las misas, pero recuerdo muy bien el canto, Vaso Nuevo, y me salieron lágrimas, yo creo que toda la hora, toda la misa, de escuchar esa canción. Y hay una frase que me gusta y lo comento, de que creo que es así más o menos. La música no pide permiso para entrar al corazón. Entonces, hablando de todo esto, este concepto, ¿qué herramientas, o bueno, la música es realmente una herramienta evangelizadora dentro de la Iglesia Católica? O sea, ¿lleva a la gente a Cristo? Sí, la música es una herramienta desde siempre. Si volteamos a ver el Antiguo Testamento, vemos que ya a través de la música David ya danzaba, la música ha sido como un lenguaje del alma, y ya después, en tiempos modernos, la iglesia la adopta, porque la música no solamente embellece la liturgia, sino que la transforma. Y la música, hablando de que no pide permiso, es que la música no solamente se oye, la música ungida, a diferencia de la música secular, la música ungida está impregnada del Espíritu Santo de Dios, no solamente se oye, sino se siente. Okay. Por eso muchas veces cuando estamos en algún momento de oración, de intimidad con Dios, por eso muchas veces sin permiso sale una lágrima, el corazón comienza a palpitar, los sentimientos se conmueven, y es que la música entra y comienza a abrir puertas que estaban cerradas, desciende al alma sin permiso, ilumina rincones de la vida que estaban oscuros, logra entrar al área de los recuerdos, puede llegar a sanarlos,
Y cuando un corazón está lleno de fe, de esperanza, hay una música ungida, está la voluntad de Dios, se conjugan todas estas cosas, comienza a suceder lo extraordinario, puede llegar a suceder un milagro. Por eso vemos y tantas veces escuchamos testimonios, aquella persona que estaba enferma de cáncer sanó en un momento de oración, porque se conjugaron todas las características, la presencia de Jesús en el altar, una música que no solamente sonaba, sino tocaba, abría puertas, esa llave maestra de la música que entraba en todas las áreas, y un corazón lleno de fe y de esperanza que confía en el Señor y se cumple la palabra del Señor. Todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre que está en el cielo se los concederá. Pide, se te dará, toca, sanará. Y por eso vemos cómo la Escritura se hace vida en estos tiempos. Jesús sanaba, sanó a la hemorroísa, sanó a los leprosos, a la hija de Jairo la resucita, etc. Hoy lo seguimos viendo en nuestros tiempos modernos, cómo el Señor sana de cáncer, cómo sanó a aquella persona que quería quitarse la vida y una palabra, una frase de un canto toca, transforma y le vuelve a dar vida a lo que parecía que ya no tenía. Es maravillosa la música ungida. Sí, claro. En tu caso, cuando has escrito tus canciones, tus alabanzas, ¿has llorado con alguna cuando estás escribiéndola, cuando la has cantado en especial? Sí, la mayor parte de mi música, Julio, bendito Dios, ha sido inspirada dentro de las horas santas, gran parte de ella. Han sido tantas horas santas, tanto tiempo delante del Señor, que aunque parece lo mismo siempre, Dios hace nuevas todas las cosas. Y cada vez que uno se siente y se pone a adorar al Señor, las cosas se van renovando y muchas veces una chispita, una palabra del sacerdote que está orando, alguna chispita del Espíritu Santo que llega ahí, te inspira a un canto y no es que en ese momento lo compongas, que podría ser también, pero puedes llegar a casa y continuar con aquel momento y prolongarlo y comienzas a escribir. Muchos de los cantos, de mis cantos, hablando de mi persona, muchos de mis cantos pues han sido inspirados así, como lo es Pedazo de Pan, que es un canto eucarístico, habla de la presencia de Jesús en el altar, Brilla, que es otro canto que habla de la presencia de Jesús en el altar. Y si te pones a analizar los cantos, todos son cristocéntricos, todos. Pero también hay experiencias de vida donde he tenido mis momentos de debilidad, de caída, donde hay que alzar la mirada para pedir el auxilio del Señor, su gracia, su perdón, y también eso te sirve para escribir, ¿no? Yo creo que todos los que escribimos música, todas las experiencias de vida nos sirven para escribir, porque en ese canto habrá otra persona que al escucharlo se va a identificar contigo. Qué interesante. Y pues con todo esto pues estoy viendo, ¿no? O sea, la música, la letra ungida en una canción, como decías ahorita tú, ¿qué diferencia hay entre esa música o esa letra ungida a la música secular o la letra secular? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la primera es que la música ungida está impregnada de Dios, del Espíritu Santo, por eso actúa. La música secular pudiera decir, no estoy en contra de nada de eso, ni estamos hablando mal, pero creo que puede llegar solamente a la emoción. Escuchar alguna música bien arreglada, pues puede impresionarte, ¿verdad? Decir, wow, qué virtuoso es ese músico que produjo este disco, este canto, esa canción. Hay mucha música secular muy buena, ¿no? Claro, en calidad. Claro, que habla de cosas buenas. Claro. ¿No? Pero a diferencia de la música secular, que puede impresionarte, que puede tocar las emociones superficiales, la música ungida trasciende, profundiza, entra, toca y va abriendo puertas para que Dios logre actuar y obrar en el corazón, en el alma de la persona. Esa es la gran diferencia. Por eso vemos que muchas veces podrás ver a una persona, un cantante católico, etcétera, que dices, no es ni la mejor voz, no es ni el músico más virtuoso, pero cuando se pone a adorar, de los primeros acordes, las primeras oraciones, murmullos, canto, algo comienza a moverse. Y ese ambiente espiritual comienza a escudriñar el corazón. Y te digo, a pesar de que yo estoy constantemente en horas santas, en conciertos,
cuando me toca escuchar, y a veces yo mismo cantando, pero cuando me toca escuchar en algún momento a alguien que comienza a adorar, dices, algo se está moviendo, y creo que es la mano de Dios, ¿no? Que empieza a hacer su obra. Por eso la música ungida, yo pienso que a diferencia de la música secular, toca y transforma porque va impregnada, llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué ocuparía, ahorita que lo estás comentando, qué ocuparía que una persona que escribe estos cantos, estas alabanzas, lleve esa unción? Realmente un hombre que vive, me imagino, la vida sacramental, de oración, ¿eso cuenta mucho para que lleve esa unción? Claro, porque no puede hablar de algo que no conoces si no estás lleno, ¿verdad? Y creo que el talento Dios lo regala, es un don que Dios te regala, pero hay que cultivarlo, hay que practicarlo, hay que ponerlo a la orden de Dios y mantenerte en gracia y en oración, porque no es posible que una persona que va a ir a hablar de un Dios todopoderoso, un Dios que vienes a proclamar su grandeza, y no tengas una relación con Él en la oración, en la intimidad, en lo sacramental, pues creo que estás cantando vacío. Claro. Tienes que estar lleno, porque el canto creo que no nace de la garganta, Julio. El canto nace desde la oración, desde la humildad. Hablábamos ayer, Julio, desde la humildad de la persona. Tú dices, no es la mejor voz, pero está llena de Dios. O sea, a la hora que abre la boca para cantar, comienza a orar la unción del Espíritu Santo. Creo que una persona, Dios lo tiene que mandar llamar primero que nada a decir, este es el ministerio que yo quiero que ejerzas. Porque pues a lo mejor necesitamos un poquito de talento para... puedes tener muchos deseos de cantar, claro, pero si no es tu llamado y no es tu vocación, pues yo creo que mejor vamos a leer las lecturas de la misa, ¿no? Exacto. Hay muchas áreas en la iglesia para servir. Para servir. Pero cuando Dios manda llamar al canto, creo que te va equipando. Dios te va equipando y te va dando lo necesario para servir a la iglesia. Entonces sí creo en eso. Y el punto que estás diciendo, sí ya doy una clase yo en la diócesis de Phoenix que se llama evangelización y catequesis. Y cuando entramos en este punto, yo sí le digo a los alumnos que realmente tengan la atención de poder distinguir, ¿no? Si realmente estás llamado para esto, a lo mejor sí te gusta cantar y quieres servir al Señor en el canto. Y cuesta mucho, Julio, eso. Me imagino, porque o sea, me voy al coro, ¿no? De algunas parroquias, que algunos coros, pobrecitos, necesitan mucha ayuda y preparación para poder estar ahí, porque como decías ahorita al principio, ayuda y complementa la liturgia. Pero si uno que yo conozco más o menos, no sé mucho de música, pero sí me distrae mucho cuando un coro no está preparado. Claro. Entonces, cuando alguien está desentonado o algún instrumento desafinado, o sea, todo eso implica que la liturgia te ayude a llegar a Cristo o ya te saca de todo lo que es el camino, ¿no? Y cuesta mucho, ¿verdad?, reconocer que no hay talento, pero cuesta mucho más decirle a esa persona, lo siento mucho, Sí, ¿verdad? sí. Vamos a buscarte otra área para servir. Pero creo que cuando es un llamado de Dios, lo puedes lograr entender. Porque a veces es solamente el deseo humano de querer estar al frente de la iglesia, de cantar, de quiero estar detrás de un micrófono y quiero verme y quiero... Pero realmente es el llamado de Dios a tu vida, a tu ministerio. Y cuando es el llamado genuino de Dios, no cabe duda. Y la gente misma puede darse cuenta, tú mismo puedes llegar a darte cuenta y decir, creo que Dios me ha llamado. Yo siempre lo digo, yo no soy el mejor cantante, pero creo que he sido llamado a servir en la iglesia y los hechos van comprobando ese llamado, ¿no? Tú dices, Dios te ha sostenido. Son ya 21 años de haberme encontrado con Dios, Julio, hace 21 años, y Dios ha sostenido. Humanamente, pues he tenido mis bajas, Claro. pero siempre la gracia de Dios vuelve a levantarte. Y ese es un testimonio también para la comunidad, ¿no? Es decir, a pesar de todas las cosas que han pasado, ha perseverado, ha insistido, ha sido dócil al llamado de Dios, ha reconocido fallas y aquí está, sigue siendo testimonio vivo de Dios. Totalmente, y qué bueno que lo dices, ¿no? Y claramente lo expresas porque hay que darnos cuenta dónde está nuestra misión, nuestro camino de poder servir a la iglesia y al Señor, y que realmente muchas veces, como dices tú, me gustaría estar atrás de un micrófono enfrente de la gente, pero ya es otro caminar, otro pensar,
que no es el de Dios. Entonces tenemos que estar bien sutiles, ser sutiles a la encomienda que tenemos en esta gran misión aquí en la tierra. Y que realmente hay muchos puntos que podemos abarcar. Desde 21 años tienes ya, dices. Ya, 21 ¿Y cuántas años. producciones más o menos has tenido de Son música? 8 producciones. Ahora recuerda que ya no se graba comúnmente un CD completo. Ahora vamos sacando sencillos, ¿verdad? Pero logré hacer 8 producciones, entre ellas 5 de mejor calidad, 3 con las que inicié, que no tienen la mejor calidad, pero siguen estando ahí. Tienen lo que Dios nos dio en su momento para salir adelante. Pero también yo siento, porque me preguntan, oye, aquellos CDs, le digo, bueno, mira, creo que la gente merece un respeto. Claro. Y no les voy a entregar algo que realmente, no que esté mal hecho, sino no tiene la calidad que la gente, la comunidad necesita o debe escuchar. Pero están disponibles ahí en alguna red social o en algún link, los sigo enviando. ¿Te encuentras en algunas plataformas? Sí, en todas las plataformas digitales está toda mi música. ¿Y cómo te encuentran? Como Darwin Leckler. Se escribe Lechler, ¿no? Que Lechler, sí. algunos países podemos decir Lechler. Apellido ahí alemán, pero soy mexicano para los que nos ven. Soy mexicano. Pero siempre me dicen, Julio, ¿por qué dices que eres mexicano si tienes un apellido raro? Sí. Le digo, bueno, pues allá pregúntale a mi bisabuela. Antepasados, ¿no? Pero sí, Lechler es un apellido alemán. Ajá. Y yo siempre digo, de alemán nada más tengo el puro apellido, porque ni la estatura, ni los ojos de color, no hablo alemán, a duras penas speak English. Pero, pues bueno, así fue. Son 8 producciones que Dios nos ha permitido y como unos 4 o 5 sencillos. ¿Y tu último sencillo cuál es? Bueno, está uno por salir, está que por ya salir. lo puedo anunciar. Okay. Se llama Poderoso. Es Poderoso. un canto muy alegre de animación. Ese sería el último, bueno, sería el que viene, y el pasado se llama Aquel, que habla precisamente de aquel que fue el que convirtió el agua en vino, aquel que resucitó a su amigo. Hablamos de Jesús, nuevamente, claro. Cristocéntrico. Por ahí a lo mejor lo pueden escuchar en un momento más. Aquel de Darwin Leckler. Oye, ¿y has participado con algunos otros cantantes católicos? Sí, he tenido algunas participaciones con John Carlo, por ejemplo, un gran amigo, le mando un saludo. Por ahí hicimos un dueto. Y algunas otras personas que he tenido la dicha de hacer duetos, que ahora está muy de moda también. Sí. Y estamos trabajando en nuevos proyectos. Soy productor musical, entonces siempre estoy involucrado. He producido para otras personas también, de diferentes lugares, de México, Estados Unidos. Pero cada vez es un poco más difícil, el tiempo cada vez es más apretado. Constantemente mi esposa Luz y yo salimos. Nuestra vida es el ministerio. Y salimos, la mayor parte del año estamos viajando. Entonces, a veces nos preguntan, ay, ¿dónde viven? En la aerolínea, ahí, en el avión. Porque prácticamente puro viajar. Sí, es viajar. Sí. Y pues bueno, pero sigo produciendo. Que por cierto, Julio, tuve volando hace unos meses atrás, tuve un percance de salud en pleno vuelo. Y yo creo que el celo por el evangelio, Julio, de decir, hoy estoy en esta ciudad, mañana en esta otra, pasado en este otro estado. Es muy cansado, me imagino. Es cansado, pero a veces no lo sientes. Y el celo por el evangelio, decir, vámonos de madrugada para poder llegar a tiempo, pues bueno, el cuerpo está limitado, y cobra la factura. Y me tocó volar de Texas a Seattle, Washington. Una noche terminamos una adoración que se prolongó y se prolongó y se prolongó. Llegamos a las 2 de la mañana a descansar ya, y a las 4 había que ir al aeropuerto. Wow. Sin desayunar, sin comer, sin todo lo que te imaginas, ya conoces, ¿verdad? Sí. Cansado. En pleno vuelo, yendo hacia Seattle, pues ahí despierto, iba dormido, despierto y un dolor fuertísimo en el lado izquierdo, en el área del corazón. Esta parte la sentí como muy fría de la cara para acá. El lado izquierdo de tu cuerpo. Claro.
Mira, nos quedamos ahorita Va. con esto porque está muy interesante, porque sí hay que descansar. Qué bueno que lo comentas para todos nuestros gente que nos está viendo y que es cantante católico, hay que descansar también. Sí. Pero no se vaya de su televisor, de su pantalla, porque regresamos con Darwin Leckler, platicando con esta charla muy amena, así que no se vaya. Regresamos en un par de minutos aquí a Tertulias de Fe. Mis amigos, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe, en este segundo segmento con Darwin Leckler, que estamos platicando muy agradablemente aquí en la sala de tu casa, de su casa, aquí en EWTN. Estamos platicando, nos quedamos, Darwin, lo que te sucedió en pleno vuelo, llegando casi a Seattle. Platícanos más de esto. Bueno, para darte contexto de nuevo, pues fue esta aventura lo platicábamos, el celo por el Evangelio, el celo por llevar la palabra de Dios, de decir, no importa, de madrugada me voy, aunque no descanse, pero quiero llegar a cantar, quiero llegar a... Pues sucedió que vuelo de Texas hacia Seattle, Washington, y en pleno vuelo tengo este percance de salud. Y cuando yo voy dormido, venía muy cansado sin dormir, vengo dormido y me despierta el dolor que yo sentía en el lado izquierdo, lo platicaba hace un momento. Y alcanzo a abrir los ojos y veo como que la imagen empieza a cerrarse, pero siento una debilidad, una pesadez en mi cuerpo, y le alcanzo a hacer a mi esposa así en el hombro, porque ella venía también dormida, veníamos igual de cansados. Sí. Abre los ojos y yo le hago así, le hago esta señal, y de repente me dice, ¿qué te pasa? Y comienzo a convulsionar, y de repente me voy, pero me quedo con los ojos abiertos. Wow. Entonces, en ese momento mi esposa se asusta y... Qué experiencia para ella, hombre. Fue traumante, o sea, ella siguió llorando, 2, 3 días después, seguía llorando por la impresión, ¿verdad?, el susto. Y dice, pues yo me quedo ya ido, ojos abiertos, completamente inconsciente, y ella pide ayuda ahí mismo, y hablando de que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Es que yo pienso, Julio, que cuando tú haces el bien, el día de tu necesidad, Dios va a responder, porque Dios bendice a quien obra en pos del Evangelio. Y pienso que cuando no haces el bien y lo pudiste haber hecho, hay de aquellos que no lo hicieron porque el día de su necesidad, yo no sé si van a ver el rostro de Dios. Pero ese día mi esposa pide ayuda en ese vuelo. Un médico, porque pues me veía ahí y aparece en ese vuelo maravillosamente un doctor que venía volando en pleno vuelo, una enfermera. Mira nomás. Y yo no pedí, bueno, obviamente yo no pedí médicos, Dios ya los había puesto ahí con tiempo, porque quizá todo esto venía. Pero entendí algunas de las cosas de todo esto, pues ya me estabilizan, vuelvo en sí. Ahí los médicos, la aerolínea traía un kit como de primeros auxilios. El médico hace todo lo que tiene que hacer y yo regreso a la realidad y estaba un poquito trastornado de todo lo que me había pasado. Bueno, termino internado en el hospital en Seattle, Washington, termino internado, me hacen los estudios y al final del día el problema es que nosotros nos excedemos muchas veces, vuelvo, por el celo del Evangelio, de querer estar un día aquí, otro allá, otro más allá, más allá, y estamos volando, el cuerpo se cansa. Realmente, o sea, lo que te sucedió es por el cansancio que traías. Fue un desmayo crónico. Entonces, convulsioné, dice mi esposa, echaste saliva como si fuera jabón, espuma. Dice, las convulsiones, los ojos perdidos, dice, por un momento yo creí, y son sus palabras, yo creí que te habías muerto, dice, porque verte quieto con los ojos abiertos, que esa es lo impresionante, la impresión para ella, dice, verte, yo pensé que te había dado un infarto, que te había sido. Entonces en ella se vinieron tantas cosas a la mente, como cualquier persona que le pasa algo así, ¿no? Pero ella, orante, en todo momento, orante,
y cuando pide ayuda aparece el médico, una enfermera que iban ahí, pues yo no digo por coincidencia, es una diosidencia, Dios ya los tenía ahí. Pero bueno, ya termino en el hospital y entendí que el cuerpo está limitado. Esto es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Tanto en lo sagrado como en lo físico, lo espiritual como en lo físico. Porque dice la Escritura, la mies es mucha y los obreros pocos. Si estos pocos obreros no nos cuidamos, pues van a ser menos obreros. Sí. Y con esta experiencia, Darwin, ¿qué le puedes decir a todo aquel que está dedicándose? Hay ahora una predicación a cantantes católicos, a los que servimos al Señor y queremos, pues como tú dices, con ese celo, seguir y seguir y seguir. ¿Qué mensaje les puedes decir con esta experiencia que tuviste? Pues yo creo que tenemos que cuidarnos, tenemos que ver muy bien los que trabajamos con agenda, ver muy bien, porque es muy fácil ir diciendo sí, porque tengo el día libre, porque esto y lo otro, pero yo creo que recordamos nuevamente, el cuerpo necesita el descanso. El Señor hizo el domingo para descansar. Sabiamente el Señor lo hizo por algo. Tenemos que reconocer que hay momentos en el que no puedo. Hay que aprender a decir que no cuando no se puede. Cuando es un sí, bueno, es un sí. Mi esposa me dio una regañada, como no tienes idea, y que yo te he dicho que por qué los pones de esa manera, que tanto. Ese celo por el Evangelio me llevó a esto, pero fue un descuido mío. No es el celo precisamente del que habla la Escritura, ¿verdad? Fue excederme. Y yo les diría a todos los que hacen este tipo de viajes, de evangelización, tenemos que cuidarnos, respetar el cuerpo. Cuando el cuerpo se enferma es un aviso. El cuerpo está diciéndote, hey, espérame, o sea, no escuchaste el primer aviso, no escuchaste el segundo aviso, me voy a poner en huelga y viene este tipo de situaciones. Sí, y es que realmente biológicamente el cuerpo necesita el descanso. Su descanso, claro. Y pues somos seres humanos que necesitamos el descanso y necesitamos, pues obviamente, sí, claro, en ese mismo descanso seguir, ¿no? Pensando qué puedo hacer y todo, pero en ese descanso irme a, no sé, a un bosque, a una playa donde tenga que relajarme totalmente y esperar, ok, ¿para cuándo poder regresar? Exacto. Y el viajar tanto, el cantar es desgastante también, tanto espiritualmente como físicamente, es muy desgastante. Además de todas las características que nos rodean como cantantes católicos, te enfrentas a una cosa y a otra, es desgastante. Yo creo que es sano descansar. Claro. Oye, Darwin, ¿y tu esposa y tus hijos cantan también? No, mi esposa canta en el baño, en la regadera, ¿verdad? Sí. No, mis hijos, un tiempo quisimos que ellos fueran, pues yo quería que aprendieran algún instrumento, tuvieron un poco de interés, pero no la pasión, y creo que no era por ahí su talento. Fueron excelentes deportistas, excelentes. Mi hija envuelta en todo lo de ballet, de jazz y todo eso. Y por ahí tuvimos que apoyarlos. O sea, yo hubiese querido que tocara uno la batería y la guitarra porque me iba a ahorrar traerme músicos de fuera. Pero no, yo creo que su llamado fue al deporte y ahí los apoyamos muchísimo. Bueno. Y estoy orgulloso de ellos porque en su momento fueron excelentes deportistas, desde taekwondo hasta fútbol americano, que ellos practicaban fútbol americano. Orgullosamente, y mi hija igual, en ballet, en danza, en jazz, todo eso, pues olvídate. Fue otros talentos que hay que aplaudírselos y reconocérselos. Oye, Darwin, y en esos 21 años que tienes en este apostolado, me imagino que alguna de tus presentaciones te has encontrado con algo sobrenatural, una bendición para el pueblo de Dios que te está viendo, escuchando, alabando al Señor. ¿Alguna experiencia vivida que te haya tocado en esos 21 años con esa bendición al pueblo de Dios? Muchísimas, Julio, muchísimas experiencias. He visto cosas extraordinarias que solamente si le buscas la explicación humana, la razón, te quedas en blanco, se lo atribuyes a Dios. Claro. He visto muchas. Te puedo compartir alguna de las que he visto que me han impactado muchísimo. Por ejemplo, estando en Zacatecas, en México, teníamos un concierto Hora Santa de jóvenes. Y para hacer corta la historia, había un muchacho que
que después lo conocimos, después de esto conocimos su historia. Él nos cuenta que ya tenía un tiempo de querer, tenía pensamientos de suicidio. Ajá. Y lo había intentado una y otra vez y a la mera hora como que se arrepentía, etc. Pero ese día de ese concierto, él nos cuenta que él estaba decidido a quitarse la vida. Y nosotros sin saber, nosotros llegamos a hacer el concierto y la hora santa. Pero ese día un hermano mío, Luis, predicador, en un momento de oración delante de Jesús, él dice, aquí hay un joven que tenía pensamientos de suicidio. Y dice, si tú eres ese joven, yo quiero que pases al frente. Y pasaron varios jóvenes, 4 o 5 jóvenes. Y todo eso empieza, claro, te impacta ver que de entre la multitud salen 3, 4. Pero al final, entre lo oscurito y la luz, yo veo que de arriba viene bajando unas gradas, viene bajando un muchacho. Y ese muchacho, cuando llega, no solamente llega a la parte del frente, se sube hasta el altar y se hinca y comienza a llorar. Oramos por él bastante, termina todo el momento y le preguntó Luis, le dice, ¿por qué estás aquí? Y él en llanto, en lágrimas, decía que él había pensado en quitarse la vida esta noche. Dice, pero algo me trajo, yo no quería venir, algo me trajo, llegué solo. Wow. Él sufría un poquito como de bullying, de pocas amistades. Ajá. Y dice, algo me trajo y yo no cometí el suicidio. Cuando llegué, escuché y dijo, en la música escuché la voz de Dios, pero no me dijo nada, sino que hablaba al corazón. Uh-huh. Esa voz de Dios del silencio es una voz maravillosa, porque no sabes, no lo escuchas, sino sientes lo que te dijo. Claro. Y dice que él llega al frente, da testimonio, y él dice, hoy tengo deseos de vivir. Y eso te impacta porque es un alma que se la arrebatas al enemigo. Exacto. Uh-huh. Y comenzamos a ver otras cosas que bueno, pues ya no las voy a platicar. Pero el enemigo no está contento cuando tú le arrancas un alma. Exactamente. Y va y te busca y te ataca de otras maneras y te pega donde más te duele. Sí. Tuvimos unas experiencias después, pero pues bueno, Dios siempre sale triunfante al final del día. Ese es un testimonio que marcó mi vida, ver este jovencito, uh-huh. 15, 16 años quizá. Una mujer que sana de cáncer en Dallas, Texas, en un congreso. De nuevo, vuelven las características. Se conjuga la presencia de Jesús en el altar, una música apropiada, yo diría una música ungida, y un corazón lleno de fe y de esperanza. Estos 3 factores, características conjugadas, es algo santo y divino. Claro. Y por eso cuando la música entra, que hablamos hace un momento, sí. Entra, comienza con la llave maestra a entrar al alma, al corazón, encuentra una herida, Julio, una célula cancerígena, entra y ahí donde está, ahí se detiene y comienza una cirugía espiritual. Qué bonito. Que no la ves, que es algo que Dios hace adentro de ti sin pedir permiso. Y por eso vemos después los testimonios. Esta mujer había sido diagnosticada con cáncer meses antes. El día del congreso, ella dice que algo quemaba dentro de ella, en su vientre. Dice, yo sentía que algo me quemaba. Sin saber qué era, ella aseguraba que era el Espíritu Santo de Dios. Ella lo atribuía a eso, porque lo que se le había predicado. Y dice, pero había un canto que estaba taladrando mi alma, mi corazón, okay. Y que había esperanza, y que si tan solo, es un canto que bendito Dios, yo escribí. Y dice, había un canto que me conmovía, abría, tocaba los sentimientos del ser humano, dice, tocaba todas las áreas de mi vida.
y después de 3 meses de ese congreso nos llegó el testimonio. Como ese muchísimos, Julio. En Muchos 21 años me imagino te has encontrado con muchos. estos y muchos más. Muchos parecidos, porque la obra de Dios es la misma, siempre es Claro. la salvación y por añadidura la sanación del cuerpo. Y Totalmente. lo hemos visto. Hay gente que se niega a creer, se resiste a creer, y Jesús mismo habla en la Escritura, en el Evangelio de San Marcos, y dice, Jesús se sorprendía de la incredulidad de su propia gente. Y esa tarde, dice la Escritura, esa tarde Jesús no pudo hacer ningún milagro. Venía de resucitar a la hija de Jairo, de sanar a la mujer hemorroísa, y cuando llega a su tierra, dice, ahí Jesús no pudo hacer ningún milagro. Tan solo, ahí nos da la esperanza el Evangelio, tan solo pudo sanar a unos cuantos enfermos imponiéndoles las manos. Wow. Y eso sigue sucediendo, Julio. Sí, hasta la fecha, ¿verdad? Oye, Darwin, y con todo esto que me estás diciendo, por ejemplo, entonces veo yo a un cantante, alguien como tú y muchos que han estado también en esta silla donde has estado tú sentado. Entonces, ¿ese don se nace ya o se forma? ¿Cómo es ahí? Yo creo que Dios te lo regala. Okay. Creo yo que Dios te equipa desde el principio. Algún don nos regala Dios a todos. Y ese don, si lo llamamos el don de la música, creo que hay que pulirlo, hay que ser dócil, hay que trabajarlo, cultivarlo. Y en la medida de tu docilidad es que Dios te va a ir llevando más allá, más allá. Porque tú puedes tener el talento, pero si dices, no, yo no quiero andar cantando en la iglesia, ni quiero, no, esas cosas para mí no son. Creo que ahí ya se rompe ese proyecto de Dios en tu vida. Pero creo que Dios te equipa. Es algo personal. Creo que Dios te equipa, te hace un llamado, se convierte en vocación. Porque al final del día esto es una vocación, ¿verdad? Porque implica responsabilidad, implica una entrega. A veces hay que sacrificar muchas cosas, Julio. Yo creo que tú que estás en este medio, hay que sacrificar cumpleaños, hay que sacrificar. Bueno, hay ciertos cumpleaños que mi esposa no me permite canjear. Sí, igual nosotros. Mis hijos y esos no son canjeables, pero sacrificas mucho, sacrificas fiestas, sacrificas cumpleaños de familia, quisieras estar allá en determinada fecha y no se puede. Nacimiento de nietas. Ahí está uno vivo, ¿verdad? No, Un abrazo grande a Sofía María. Claro, gracias. Pero bueno, creo que sí, yo creo que Dios te equipa, Dios te da el talento, tú lo cultivas y el Espíritu Santo va a ir obrando en ti y puede llegar a dar frutos. Así es. Oye, Darwin, ¿y qué es lo más desafiante que has tenido como cantante católico? ¿Realmente es algo material, equipo, sonido, gente? ¿Qué es lo más desafiante que has tenido? No, yo creo que lo más desafiante puede ser, uno sabe a lo que va, Julio. Cuando uno está en Estados Unidos, en México, tú llegas y bien que mal está un equipo de sonido bien hecho, todo bien programado, un set profesional, etcétera. Y bueno, pues dices tú, bendito sea el Señor. Pero cuando llegas a otros lados, ciudades o lugares, países menos bendecidos, digamos, económicamente que Estados Unidos, llegas y te enfrentas a cosas desafiantes, por decir, con esto voy a cantar hoy, con esto voy a evangelizar. Volvemos a lo mismo, hay un cansancio extremo cuando el sonido no es bueno, etcétera. Esos son los desafíos materialmente hablando. Pero el desafío más grande también es las tentaciones. En este camino hay muchas tentaciones. Si no estás en gracia, si no oras, si no te pones en manos de Dios, si no tienes una esposa como la mía que siempre me pone los pies sobre la tierra, Julio. Algo que admiro de mi esposa es su sencillez, su docilidad y siempre, no, tienes que ir. No, hombre, es que tienes que ir. Entonces este balance entre los dos da muchos buenos frutos. Son desafíos a los que te encuentras porque humanamente a veces puedes llegar a decir, no, pues si no tengo necesidad de andar allá, pero es que no se trata de ti, se trata del llamado de Dios. Y en lo poco y en lo mucho, dice la Escritura, tenemos que respetarlo y hacerlo. Yo de la verdad que reconozco que mi esposa es mi balance, porque a lo mejor si ella no estuviera conmigo, viajamos 24/7, Julio.
Día, noche, en los únicos momentos que nos separamos por un instante es cuando cada uno va a hacer sus necesidades. Sí. Pero viajamos, Julio, comemos juntos. Siempre juntos. Siempre. Qué bonito siempre. también eso. Y en este apostolado, qué mejor. Además es un testimonio. Totalmente. Creo que es un testimonio y aunque ella no canta, no hay lugar que no vaya. Siempre está conmigo, porque al final del día es mi apoyo. Es donde a veces ella, hey, no, espérate, es la que me bendice antes de salir, etcétera. Entonces, qué bien. para mí es una parte, yo creo que la más importante de mi vida y mis hijos. Sí, es la esencia, ¿no? Claro. De tu ser. Oye, y 3 canciones tuyas que sean tu tarjeta de presentación. ¿Cuáles serían y por qué? Bueno, difícil porque todas tienen una historia hermosa y por algo las escribí. Sí. Pero que hayan trascendido y que para mí sean muy significativas. Brilla es una de ellas, me encanta. Esa se sigue cantando constantemente en cada presentación mía, Hora Santa, se canta. Pudiera decir también Declaro Victoria, que es un canto que habla de mucha esperanza. Es en un momento difícil de mi vida, lo compuse y compuse un canto también hace unos 2 años que se llama Todo es posible, que a mí me lo inspiró el Señor en un momento de dificultad con mi suegra, que estaba atravesando un momento de cáncer. Y es difícil entender la voluntad de Dios. Yo veía a mi esposa orar mucho por ella. Dios toca el corazón de mi suegra y la sana. Y yo escribí este canto en medio de su desierto, en medio de la tribulación, este canto que se llama Todo es posible. Habla precisamente de, pues para Dios no hay nada imposible. Claro. Basta solamente esperar, dice, lo que Dios hará. Él ha prometido que si crees, un milagro recibirás. Y ella recibió el milagro de la sanación. Qué bonito. No, pues qué bien. Entonces, de ahí nace esa canción también. De ahí nace. Oye, 3. Ajá. Oye, ¿y qué es lo que escucha Darwin Lechler? ¿Cuál es tu artista favorito? Mira, pues no me vas a creer. Tengo artistas favoritos, ¿verdad? Pero más que favoritos, que me gusta alguna canción, etcétera. Pero no me vas a creer, yo soy músico y yo viajo en silencio, Julio. Y ese es un pleito casado con mi esposa. Ella le gusta la música y ella puede ir haciendo una cosa y estar oyendo música, yo no. A mí me gusta viajar en silencio, yo soy feliz, yo llego a casa y me gusta el silencio, voy en el coche, el silencio. Yo disfruto el silencio, voy arreglando el mundo. Y tengo un sacerdote que es mi director espiritual, el padre Romeo Sánchez, de la diócesis de Piedras Negras, y él coincidía conmigo y decía, no, pues es que tu mujer que le encanta ahí la música y la algarabía, y no, y dice, yo disfruto el silencio, y yo lo disfruto bastante, muchísimo. O sea, yo llego, obviamente escucho música aquí y allá, 2, 3 cositas, algunos cantantes católicos, pero no soy muy de escuchar música. Yo creo que como todo el tiempo estoy cantando y todo el tiempo estoy, pocas veces. Pero me gusta mucho la música antigua, me gusta mucho, por ejemplo, si hablamos de boleros o de música, el bolero me gusta mucho. Ya la música 2. Romántica me encanta. Y pues bueno. Pues eres de los míos. Sí, somos contemporáneos. ¿Verdad además, que sí? Claro que sí. Oye, ya para terminar, se nos acaba el programa. Tú que viajas mucho, ¿qué artículo no te debe faltar cuando viajas? Cepillo de dientes. ¿Cepillo de dientes? Sí. Nunca viajo sin nada de eso. Y eso lo cargo en mi mochila, en mi backpack. Porque pues, me ha tocado, quizá a ti también y a muchos que nos ven, ¿cuántas veces la maleta no llega? Llegamos en una ocasión a Argentina y sin maleta, Julio. Y pues, aprendes la lección, ¿verdad? Dices, no vuelvo a mandar ni todo allá. Y aquí traigo mi kit de primeros auxilios, ¿verdad? Todo lo básico. Pero no debe faltar un cepillo de dientes y una pasta de dientes ahí. Pues qué bien. Oye, Darwin, pues muchas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Es un gusto, una bendición que hayas estado aquí en esta sala de EWTN que se hace para la gente que nos está viendo. La verdad, un privilegio de que estés aquí, de que realmente conocerte, pues no del todo, pero ya conozco más a Darwin Lechler con lo que hemos platicado el día de hoy. Muchas gracias, espero que en la próxima podamos platicar de muchas de estas cosas que te han pasado en esos 21 años y de muchas otras cosas más. Ya, claro que sí, Julio, les agradezco
a ti, a toda la producción, a EWTN, les agradezco de todo corazón y espero compartir de nuevo con ustedes. Ha sido una bendición estar aquí junto contigo. Claro que sí, pues nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga y saludos a la familia. Claro que sí. Okay. A todos, a Lucy, Darwin, Gerardo, Lucía, un abrazo. Ajá, pues un saludo y un abrazo para ellos. Y a ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en un programa más de Tertulias de Fe. Le mandamos lo que es un abrazo de corazón a todos ustedes. Yo los espero la próxima semana, si Dios nos los permite, claro, porque tenemos todavía una y más de qué platicar con otros invitados. Y yo les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Chao, chao.